Me llamo Lucía y tengo 20 años. Acabo de terminar mi segundo año de carrera y pensaba pasar el verano con mi abuela, como siempre. Ella vive en un pueblo pequeño a 1 hora en coche de donde viven mis padres. Mi familia no es muy grande, solo somos mi madre, mi padre y mi hermano mayor, Javier, que tiene 23 años. Javier nunca fue a la universidad después de terminar el bachillerato. Se quedaba casi siempre en casa, dejando que nuestros padres se ocuparan de él mientras decidía qué hacer con su vida. No había visto a mi familia desde las vacaciones de Navidad. Durante el curso universitario, hablábamos sobre todo por videollamada. Yo estaba ocupada con las clases y mi trabajo a tiempo parcial en la cafetería de la facultad, y ellos parecían ocupados con sus propias cosas. Javier siempre estaba haciendo algo con sus amigos, aunque nunca supe muy bien el qué. 2 días antes de que tuviera que irme a casa de la abuela, sonó mi teléfono. Era Sofía, mi antigua amiga del instituto que todavía vivía en mi ciudad natal, de hecho, justo al lado de mis padres. Hola, Lucía, dijo Sofía cuando contesté. ¿Qué tal la universidad? Bastante bien. Acabo de terminar segundo. Estoy a punto de ir a casa de la abuela a pasar el verano. ¿Qué pasa? La voz de Sofía se puso seria. En realidad, quería advertirte de algo. Últimamente ha habido un montón de robos en nuestro barrio. Entraron en nuestra casa hace unas 2 semanas. Sofía parecía disgustada. Se llevaron muchísimas cosas, Lucía. Todas las joyas de mamá, nuestro ordenador portátil, la colección de relojes de papá, incluso esos pendientes de oro con piedras rosas que me regalaste por mi 18 cumpleaños. Recordaba esos pendientes perfectamente. Había ahorrado durante meses trabajando en la cafetería después de clase para comprárselos a Sofía. No eran carísimos, pero significaban mucho porque me esforcé mucho para conseguirlos. Oh, no, Sofía, lo siento mucho. ¡Qué faena! Lo más raro, continuó Sofía, es que hemos estado leyendo sobre ello en internet y hablando con otros vecinos a los que han robado. Estos ladrones parecen saber exactamente cuando la gente no está en casa. Por ejemplo, entraron en casa de la señora García justo cuando estaba en su club de lectura. Robaron en casa de los Pérez cuando estaban fuera de la ciudad visitando a su hija. Es como si nos estuvieran vigilando o algo. Eso es muy siniestro. Y saben dónde está todo lo de valor. No perdieron el tiempo buscando. Fueron directos al joyero de mi madre, directos al escritorio de mi padre donde guarda sus cosas caras. Es como si ya hubieran estado en nuestra casa antes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Habéis llamado a la policía? Claro, pero todavía no han atrapado a nadie. Solo nos dicen a todos que tengamos más cuidado y que quizá instalemos sistemas de seguridad. Sofía hizo una pausa. Solo quería que lo supieras por si tus padres aún no se han enterado. Deberías avisarles. Después de colgar, me quedé sentada en mi piso de estudiante pensando en lo que Sofía me había contado. Toda la situación sonaba realmente aterradora y extraña. Decidí que tenía que hablar con mis padres sobre ello de inmediato. Además, me di cuenta de que en realidad los echaba de menos más de lo que pensaba. La Navidad parecía haber sido hace una eternidad. En lugar de ir directamente a casa de la abuela, decidí darles una sorpresa a mis padres con una visita primero. Podría pasar unos días con ellos, advertirles de los robos y luego seguir mi camino hacia el pueblo de la abuela. Sería agradable volver a ver la vieja casa y pasar un rato con todos. Hice la maleta y al día siguiente cogí un autobús a mi ciudad. Cuando llegué a casa de mis padres, llamé al timbre y esperé y esperé. Estaba empezando a pensar que no había nadie en casa cuando por fin oí pasos. Mi madre abrió la puerta y su cara parecía sorprendida, pero no exactamente feliz. Sorprendida. Lucía, ¿qué haces aquí?, preguntó, sin moverse para dejarme entrar o darme un abrazo. Hola, mamá. Os echaba de menos, así que pensé en venir a visitaros unos días antes de ir a casa de la abuela. Se quedó en el umbral un momento, como si estuviera pensando en algo. Pero siempre vas directamente a casa de tu abuela para las vacaciones de verano. ¿Ha pasado algo? No ha pasado nada. Solo quería ver a mi familia.
¿puedo entrar? Finalmente, se hizo a un lado y me dejó entrar en la casa. Todo parecía igual. El mismo sofá viejo, las mismas fotos en las paredes, el mismo olor de la comida de mamá. Pero algo se sentía diferente. No sabía decir qué era. Bueno, dijo mamá, si te quedas, tendrás que dormir en el sofá del salón. Hemos convertido tu antigua habitación en un trastero. Mi padre levantó la vista desde su sillón, donde había estado viendo la tele. Sí, cariño, tu habitación está llena de cajas y cosas ahora. Es prácticamente un almacén ahí arriba. Probablemente sea mejor que no andes curioseando. Me pareció un poco raro. ¿Por qué convertirían mi habitación en un trastero cuando solo llevaba fuera 2 años? Pero no quería empezar una discusión nada más llegar. No pasa nada. El sofá es cómodo. ¿Dónde está Javier? Tiene asuntos importantes esta noche, dijo mamá. Llegará tarde. Me instalé y cené con mis padres. Me preguntaron por la universidad y mi trabajo, pero parecían distraídos. Como si sus mentes estuvieran en otra parte. Intenté sacar el tema de la llamada de Sofía sobre los robos, pero solo dijeron que habían oído algo y que estaban teniendo cuidado. Era casi medianoche cuando oí abrirse la puerta de casa. Estaba tumbada en el sofá intentando dormirme cuando entró Javier. Ni siquiera me miró al principio. ¿Por qué está Lucía aquí?, le preguntó a mamá, que se había levantado para recibirle. Quería visitarnos antes de ir a casa de la abuela, dijo mamá. Fue entonces cuando me fijé en lo que llevaba puesto Javier. Llevaba una chaqueta muy bonita que parecía cara. Unos vaqueros nuevos y unos zapatos que definitivamente costaban más que cualquier cosa que yo tuviera. Sostenía un móvil que parecía el último modelo. Bonito conjunto, dije, intentando aligerar el ambiente. ¿Has atracado a alguien? Solo estaba bromeando, pero Javier ni siquiera sonrió. Ahora tengo un trabajo serio. Me he ganado todo esto yo solo. ¿Qué tipo de trabajo? La cara de Javier se endureció. No es asunto tuyo. Mis amigos y yo tenemos un negocio muy bueno. La forma en que lo dijo me hizo sentir extraña. Que yo supiera, Javier nunca había tenido un trabajo estable. Había trabajado en algunos sitios durante un par de semanas aquí y allá, pero nada serio. Y definitivamente nada que pagara ropa y móviles como esos. Bueno, sea lo que sea, obviamente te está funcionando, dije. Javier empezó a subir las escaleras. Para que lo sepas, no entres en tu antigua habitación. La tenemos llena de cosas de almacenaje. Si quieres alguna de tus cosas de cuando eras niña o fotos antiguas, mamá lo puso todo en cajas en el desván. Después de que Javier subiera, la casa se quedó en silencio. Me volví a tumbar en el sofá y me quedé mirando el techo, pensando en lo diferentes que parecían todos. Mamá y papá actuaban de forma extraña, y Javier era definitivamente diferente. Parecía más duro de alguna manera y, desde luego, no estaba contento de verme. A la mañana siguiente, mis padres se fueron a trabajar temprano. Papá trabajaba en una oficina en el centro y mamá tenía un trabajo en la sucursal del banco del barrio. Javier dijo que también tenía que irse a algún sitio. Algo sobre reunirse con sus amigos para sus asuntos de negocios. La forma en que lo dijo todavía me molestaba. Después de que todos se fueran, me senté en la cocina tomando un café y pensando en lo raro que se sentía todo. La casa estaba demasiado silenciosa, y no podía quitarme la sensación de que mi familia me estaba ocultando algo. Cada vez que mencionaba mi antigua habitación, ponían una cara como si hubiera dicho algo inapropiado. A mediodía, no pude más. Tenía que saber qué había tan importante en mi antigua habitación para que todo el mundo me advirtiera que me mantuviera alejada. Si solo eran cajas de almacenaje como decían, ¿por qué tanto secretismo? Subí las escaleras y caminé por el pasillo hasta mi antiguo cuarto. La puerta estaba cerrada y cuando probé el pomo, estaba con llave. Eso definitivamente no era normal. Nunca cerrábamos con llave las puertas de los dormitorios en nuestra casa cuando era pequeña. Pero Javier me había enseñado algo útil cuando éramos niños. Mamá solía esconder caramelos y chucherías en un armario cerrado con llave, y Javier me enseñó a abrir cerraduras sencillas con una horquilla.
Nos metimos en líos por ello un montón de veces, pero nunca olvidé cómo hacerlo. Fui a la habitación de mamá y encontré una horquilla en su tocador. Me llevó unos 5 minutos, pero conseguí abrir la puerta. Mi corazón latía deprisa mientras la empujaba y miraba dentro. La habitación definitivamente ya no era mi habitación. Había cajas por todas partes, apiladas contra las paredes y cubriendo mi antiguo escritorio. Pero no eran cajas de almacenaje llenas de adornos de Navidad o ropa vieja como esperaba. Me acerqué y vi que las cajas estaban llenas de cosas que parecían nuevas. Había ropa de hombre y de mujer, zapatos, aparatos electrónicos y otras cosas. La mayoría de la ropa todavía tenía las etiquetas, pero algunas no. Parecía que alguien las había cortado. En el centro de mi antiguo escritorio había una bolsa grande que estaba parcialmente abierta. Pude ver algo brillante dentro, así que miré más de cerca. Era un pequeño joyero. Lo abrí y casi se me cae. Dentro había collares, anillos y pendientes que parecían caros. Y justo encima había un collar que reconocí al instante. Era de la señora Rodríguez, la madre de Sofía. Lo llevaba a todas las fiestas y reuniones familiares. Lo había visto cientos de veces. Debajo del collar estaban los pendientes de oro con piedras rosas. Los que le compré a Sofía por su 18º cumpleaños. Los que robaron de su casa hacía 2 semanas. Todo encajó en mi cabeza como piezas de un puzzle que caen juntas. La ropa cara de Javier, su misterioso negocio con sus amigos, los robos que parecían ocurrir cuando la gente no estaba en casa, los ladrones que sabían exactamente dónde encontrar las cosas de valor. Mi hermano estaba robando a nuestros vecinos. Sentí náuseas. Volví a poner todo exactamente como lo encontré y cerré la puerta con llave otra vez. Luego bajé y me senté en el sofá intentando procesar lo que había descubierto. Javier siempre había sido un irresponsable, pero nunca pensé que haría algo así. Y las cosas estaban en mi antigua habitación. Si la policía viniera aquí con una orden de registro, encontrarían bienes robados en la habitación que solía ser mía. La habitación donde mis huellas dactilares probablemente todavía estaban por todas partes de cuando vivía aquí. Ahora, mis huellas también estaban en ese joyero. Empecé a pensar en lo que esto significaba para mí. Si la policía atrapaba a Javier y a sus amigos, registrarían la casa. Encontrarían todas esas cosas robadas en mi habitación. ¿Cómo demostraría que no sabía nada? ¿Cómo demostraría que no estaba involucrada? Había estado en la universidad cuando ocurrieron los robos, pero ¿alguien se lo creería? La policía podría pensar que estaba ayudando a Javier a planear los robos. Podrían pensar que yo sabía a qué casas ir y cuando la gente no estaría. Cuanto más lo pensaba, más miedo me daba. ¿Por qué pondría Javier todas esas cosas en mi habitación en lugar de en la suya o en el sótano o en el desván? No tenía sentido a menos que estuviera planeando culparme si los pillaban. Pasé todo el día sentada en ese sofá, dándole vueltas a qué hacer. Una parte de mí quería hacer la maleta e irse de inmediato. Simplemente ir a casa de la abuela y fingir que no había visto nada. Pero otra parte de mí sabía que eso no solucionaría nada. Las cosas robadas seguirían allí con mis huellas dactilares. Decidí que tenía que enfrentarme a mi familia. Quizá había una explicación en la que no estaba pensando. Quizá Javier no estaba robando de verdad. Quizá esas cosas pertenecían a sus amigos y había alguna razón inocente para que estuvieran en mi habitación. Pero en el fondo, sabía que me estaba engañando a mí misma. Cuando todos llegaron a casa esa tarde, nos sentamos a cenar como una familia normal. Mamá había hecho espaguetis y papá hablaba de su día en el trabajo. Javier estaba callado, jugando con su móvil caro. Esperé hasta que casi habíamos terminado de comer, luego respiré hondo. ¿Qué tipo de cosas hay exactamente en mi antigua habitación?, pregunté, intentando sonar casual. La cara de Javier se puso blanca. Mamá y papá le miraron a él, luego a mí, y sus caras se pusieron rojas. ¿Por qué preguntas?, dijo Javier, con la voz tensa. Solo por curiosidad. No paráis de decirme que no entre, así que me preguntaba qué era tan importante. Javier se levantó tan rápido que su silla casi se cae. No es de tu puta incumbencia.
Son cosas de mi amigo. ¿Qué amigo? Mi amigo Miguel está dejando a su mujer, ¿vale? Me pidió que le guardara sus cosas aquí un tiempo hasta que encuentre su propio piso. Miré a Javier con atención. Hay cosas de diferentes personas ahí dentro. Vi joyas que pertenecen a la madre de Sofía. La habitación se quedó en completo silencio. Las manos de Javier temblaban y parecía que quería pegarme. Entraste en esa habitación, gritó. Te dije que no entraras. Javier, cálmate, dijo papá. Pero no sonaba enfadado con Javier por gritar. Sonaba preocupado. ¿Cómo sabes lo que pertenece a la madre de Sofía?, preguntó mamá en voz baja. Porque la he visto llevar ese collar 1.000.000 de veces. Y vi los pendientes que le compré a Sofía por su cumpleaños. Los que robaron de su casa. Javier dio un paso hacia mí con el puño levantado. Más te vale ocuparte de tus asuntos y dejar de meter las narices donde no te llaman. No podía creer que mi hermano estuviera amenazando con pegarme delante de nuestros padres y que ellos estuvieran sentados allí, mirando. Javier, ni se te ocurra, dije, levantándome de mi silla. Pero antes de que pudiera hacer nada, mamá habló. Lucía, tienes que dejar de crear problemas. Javier tiene amigos importantes y este negocio está ayudando a nuestra familia. Negocio, la miré fijamente. Mamá, esto no es un negocio. Esto es robar a nuestros vecinos. Papá carraspeó. Cariño, no entiendes lo difíciles que han sido las cosas para nosotros. Javier por fin ha encontrado una manera de ganar buen dinero, y no vamos a dejar que lo arruines. Sentí como si estuviera en una especie de pesadilla. ¿Lo decís en serio? ¿Os parece bien que Javier entre a robar en las casas de la gente? No le hacemos daño a nadie, dijo Javier, volviéndose a sentar, pero todavía mirándome con rabia. Solo cogemos cosas cuando no hay nadie en casa. No somos violentos ni nada. Estáis robando a gente que conocemos. Esas son las joyas de la madre de Sofía. Mamá se inclinó hacia adelante. Lucía, por primera vez en años, tenemos un ingreso de dinero regular. Javier nos da suficiente para ayudar con la hipoteca y podemos permitirnos cosas que necesitamos. ¿Así es como comprasteis el coche nuevo?, pregunté. ¿Y pagasteis esas vacaciones que os tomasteis el mes pasado? Papá asintió. Hemos tenido problemas económicos durante mucho tiempo. Tú estás fuera en la universidad, así que no ves lo duro que ha sido. Los pagos de la hipoteca siguen subiendo y nuestros trabajos apenas cubren lo básico. Me volví a sentar, sintiéndome mareada. No puedo creer que estéis defendiendo esto. Mira, dijo Javier, no es como si estuviéramos atracando bancos o robando a ancianas. Solo cogemos algunas cosas de las casas cuando la gente no está. La mayoría está asegurada de todos modos. ¿Qué pasará cuando alguien llegue a casa mientras estáis dentro?, pregunté. ¿Qué vais a hacer entonces? Javier se encogió de hombros. Eso no pasará. Somos cuidadosos con los tiempos. ¿Pero y si pasa? No pasará. Javier, responde a la pregunta. ¿Y si alguien entra mientras estáis robando sus cosas? Se quedó callado y miró hacia otro lado. Eso me asustó más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Estáis locos, dije. Esto va a acabar mal. ¿Alguien va a salir herido o os van a pillar y entonces, qué? No nos van a pillar, dijo papá. Javier y sus amigos son muy listos con esto. Miré alrededor de la mesa a mi familia. Esas personas a las que había echado tanto de menos mientras estaba en la universidad. Las personas a las que había venido a advertir sobre los robos en el barrio. No puedo ser parte de esto, dije en voz baja. No eres parte de esto, dijo mamá. Solo estás de visita. Pero ahora lo sé. Y todas esas cosas robadas están en mi antigua habitación. Si la policía viene aquí, van a pensar que yo también estoy involucrada. La policía no va a venir, dijo Javier. Somos demasiado cuidadosos para eso. Sofía dijo que la policía está investigando. Lo van a descubrir tarde o temprano. Papá parecía molesto. Lucía, estás siendo dramática. Esto es algo bueno para nuestra familia.
Por fin estamos saliendo adelante en lugar de ir tirando. ¿Robando a otras familias? Otras familias que tienen más de lo que necesitan, dijo mamá. ¿Sabes cuánto costaba ese collar? Más de lo que yo gano en 2 meses. Esta gente ni siquiera echará de menos la mayoría de estas cosas. Miré fijamente a mi madre. La familia de Sofía no es rica, mamá. Su padre trabaja en la ferretería y su madre limpia casas. Ese collar era probablemente lo más bonito que tenía. Bueno, ahora lo tenemos nosotros, dijo Javier. Algo dentro de mí se rompió. Esto está mal. Todo esto está mal. Y no voy a sentarme aquí a fingir que está bien. Pues vete, dijo Javier. Nadie te pidió que vinieras de todos modos. Miré a mis padres, esperando que le dijeran a Javier que se calmara o que no querían decir lo que estaban diciendo, pero se quedaron sentados con aspecto incómodo. Si así es como os sentís, dije, entonces me iré. Fui al salón e hice la maleta. Me temblaban las manos todo el tiempo. Seguí esperando que alguien viniera detrás de mí y me dijera que lo sentían, que habían cometido un error, pero nadie lo hizo. Cuando volví a bajar con mi maleta, mi familia todavía estaba sentada en la mesa del comedor. Me miraron, pero no dijeron nada. Me voy a casa de la abuela, dije. Bien, dijo Javier. Mamá y papá solo asintieron. Caminé hacia la puerta, luego me di la vuelta una última vez. Sabéis que esto va a acabar mal, ¿verdad? Alguien va a salir herido. Simplemente vete, Lucía, dijo papá. Así que me fui. Caminé hasta la estación de autobuses y compré un billete para el pueblo de la abuela. Durante todo el viaje, no dejé de pensar en lo que acababa de pasar. Mi propia familia había elegido el crimen por encima de mí. Preferían robar a gente inocente que tenerme cerca haciendo preguntas. Cuando llegué a casa de la abuela, me miró a la cara y supo que algo iba mal. Cariño, ¿qué ha pasado? Parece que has estado llorando. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que ella lo dijo. Pero una vez que lo mencionó, no pude parar. Le conté todo sobre los robos, sobre encontrar las cosas robadas en mi habitación, sobre la conversación con mi familia. La abuela se sentó pesadamente en su silla cuando terminé de hablar. Dios mío, dijo. No puedo creer que hicieran algo así. Abuela, a la señora Jiménez, la que vive al final de tu calle, le robaron la semana pasada, ¿verdad? El rostro de mi abuela se puso pálido. Sí. Le dio tal susto que sufrió un infarto. Ahora está en el hospital con una discapacidad. Nos miramos, ambas pensando lo mismo. La abuela y yo llamamos a la policía esa misma noche. Les conté todo lo que había visto y oído. El agente que tomó mi declaración dijo que llevaban semanas trabajando en los casos de robos, y que mi información era exactamente lo que necesitaban. Al día siguiente, me enteré de que habían hecho una redada en casa de mis padres. Javier, mamá y papá fueron todos arrestados. La policía encontró todo lo que describí y más. Al parecer, Javier y sus amigos habían estado muy ocupados. 2 días después, sonó mi teléfono. Era mamá, llamando desde la cárcel. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, dijo en cuanto contesté. Has destruido a nuestra familia. Yo no he destruido nada, mamá. Lo hicisteis vosotros mismos, tú, papá y Javier. Por fin estábamos saliendo adelante económicamente. Podíamos pagar nuestras facturas por primera vez en años. ¿Robando a gente inocente? Nos has arruinado la vida, Lucía. Lo has arruinado todo. Mamá, la amiga de la abuela, la señora Jiménez, tuvo un infarto por lo que hizo Javier. Ahora está discapacitada. Podríais haber matado a alguien. No matamos a nadie. Pero podríais haberlo hecho. ¿Y si hubieran pillado a Javier dentro de la casa de alguien? ¿Y si uno de sus amigos hubiera entrado en pánico? La policía me dijo que uno de ellos tenía una pistola sin licencia. Mamá se quedó callada un minuto. Nunca quisimos que nadie saliera herido. Pero la gente salió herida. Y la cosa iba a empeorar. Lo sabes. Bueno, felicidades,
dijo mamá, su voz volviéndose fría. Ya no eres nuestra hija. No vuelvas a contactarnos nunca. Y colgó. Esa fue la última conversación que tuve con mis padres. El juicio tuvo lugar unos meses después. La policía había encontrado pruebas de 7 robos diferentes. Javier y sus 2 amigos, Miguel y Antonio, fueron condenados a entre 1 y 3 años cada uno porque cooperaron con la investigación y era su primer delito. La cuarta persona resultó ser alguien que no conocía, un tipo llamado Ricardo, que tenía la pistola. Mis padres recibieron sentencias suspendidas por posesión de bienes robados. Pero su reputación quedó completamente arruinada. Resultó que Javier y sus amigos habían estado robando a gente que conocían, vecinos, conocidos, incluso algunos compañeros de trabajo de papá. Después del juicio, mis padres fueron despedidos de sus trabajos. Sofía me contó que vendieron la casa y se mudaron a otra comunidad autónoma. No sé a dónde fueron y nunca me lo dijeron. Mientras tanto, yo seguí yendo a clase y trabajando en la cafetería. Tuve suerte de tener una beca, porque si mis padres hubieran estado pagando mi educación, habría tenido que dejarla. El dinero escaseaba, pero me las arreglé. La abuela fue increíble durante todo el proceso. Me dijo que estaba orgullosa de mí por hacer lo correcto, aunque fuera difícil. También dijo que había cambiado su testamento para dejármelo todo a mí, ya que era el único miembro de la familia en el que podía confiar. Javier me llamó una vez desde la cárcel, unos 6 meses después de ser sentenciado. En cuanto oí su voz, colgué. No tenía nada que decirle. Ahora, han pasado casi 2 años desde que todo ocurrió. Javier salió de la cárcel hace unos meses, pero no ha intentado contactarme. Espero que siga así. Estoy terminando mi último año de carrera. Decidí no volver a mi ciudad natal después de graduarme. No quiero encontrarme con Javier o sus amigos. Aunque conocí a Miguel y a Antonio de cuando éramos niños, no tengo ni idea de lo que podrían estar pensando ahora. Podrían culparme por haber sido arrestados. Podrían querer algún tipo de venganza. Es raro no tener más familia que la abuela. A veces me siento triste por ello, especialmente en fechas señaladas como la Navidad. Pero la mayor parte del tiempo me siento bien por lo que hice. Pienso mucho en la señora Jiménez. Sofía me dijo que ahora está mejor, pero todavía tiene problemas de salud por el infarto. Si no hubiera llamado a la policía, Javier y sus amigos podrían haber seguido entrando en casas. Alguien más podría haber salido herido. Alguien podría haber llegado a casa mientras estaban dentro y haber muerto. También pienso en todas las familias a las que les robaron. La familia de Sofía recuperó la mayoría de sus cosas, incluidos los pendientes que le regalé. Pero algunos de los objetos robados ya habían sido vendidos, así que no todos tuvieron tanta suerte. A veces me pregunto si mis padres realmente piensan que arruiné sus vidas o si en el fondo saben que ellos arruinaron las suyas. Eligieron apoyar las actividades delictivas de Javier en lugar de detenerlo. Eligieron el dinero por encima de hacer lo correcto. También eligieron echarme en lugar de admitir que estaban equivocados. Echo de menos a la familia que creía tener, la familia que recordaba de cuando era más joven. Pero esas personas o nunca existieron realmente o se convirtieron en personas que no reconocía. La abuela siempre dice que la familia no es solo cuestión de lazos de sangre. Se trata de las personas que te quieren y te apoyan pase lo que pase. Según esa definición, mi verdadera familia somos solo la abuela y yo. Y ahora, estoy bien con eso. El mes que viene, me gradúo con un título en trabajo social. Quiero ayudar a personas que se encuentran en situaciones difíciles. Quizá a personas a las que sus familias les han fallado, como me pasó a mí. Aprendí que a veces hacer lo correcto significa quedarse solo, pero sigue siendo lo correcto. Sé que Javier anda por ahí, probablemente todavía enfadado conmigo. Mis padres también andan por ahí. Quizá todavía pensando que soy la villana de esta historia. Pero duermo bien por las noches sabiendo que evité que ocurrieran otros delitos.